Buenas, en este lo que vamos a ver es el teorema de Pitágoras. Entonces los tenemos a tratar primero un pequeño repaso de los tipos de triángulos que existen y los lados básicamente, que es algo importante que nos va a servir para entender el teorema de Pitágoras. Luego de eso ya vamos a entrar propiamente en el tema de saber qué es el teorema de Pitágoras, qué es lo que nos dice en triángulos. Bueno, aquí puse en triángulos pero es un poco redundante, el teorema de Pitágoras solo se puede aplicar en triángulos, pero tal vez en esos dos casos es donde uno dice como, ok, no parecía, pero sí, que es en planos cartesianos y en los problemas reales. Pero, o sea, adelanto, el teorema de Pitágoras solo se puede aplicar a triángulos, ¿verdad? Hay que tener eso en cuenta. Pero aquí lo puse de forma para como hacer la distinción. Entonces, con el primer tema, los tipos de triángulos y sus lados, hay que recordar que los triángulos se pueden clasificar de dos formas. Primero, según la longitud de sus lados. Y la segunda, que es con la medida de los ángulos. Entonces, el primer caso, que es la clasificación por los lados, pueden ser de tres tipos: equiláteros, isósceles o escalenos. Entonces hay que recordar que los triángulos equiláteros son los triángulos cuyos lados son exactamente iguales. Entonces, por ejemplo, si este lado mide 3, este también mide 3 y este también mide 3. Hay que tomar eso en cuenta. Para el caso de los triángulos isósceles, solo hay dos que miden lo mismo. Entonces, por ejemplo, estos dos de arriba pueden medir 7 y 7, mientras que el de abajo mide 5, por ejemplo. Entonces, aquí siempre hay uno diferente. Y en el caso de los triángulos escalenos, los tres lados miden diferente. Entonces, por ejemplo, si este lado mide 9, este mide 10, este, por ejemplo, va a medir 8. Entonces, vean que los tres lados, en ese caso, tienen longitudes distintas. Entonces, esa es la clasificación según la longitud de los lados. Después tenemos la clasificación por la medida de sus ángulos. Entonces, en ese caso, pueden ser o acutángulos, rectángulos o, mejor dicho, obtusángulos. Entonces, el caso del triángulo acutángulo son los triángulos que tienen los tres ángulos internos agudos. Hay que recordar que los ángulos agudos son los que miden entre 0 y 90 sin incluir los dos límites, ¿verdad? Entonces, 0 no, ni 90 no. Pero lo que está entre 0 y 90 sí. Entonces, por ejemplo, este ángulo puede medir 30 grados, este puede medir 40 grados y este puede medir, no, mejor dicho, este ángulo puede medir 50, este 50 también, por ejemplo, y este, por ejemplo, puede medir 80. El punto es que los tres sean agudos. Después tenemos el triángulo rectángulo, que se caracteriza porque siempre tiene un ángulo recto. Entonces ven que en este caso el ángulo recto está acá. Ven que siempre se denota con un cuadradito aquí, ¿verdad? En la pura esquina del triángulo. Si vemos ese cuadradito, quiere decir que aquí hay un ángulo recto. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Entonces, en este caso, vean que siempre que haya un ángulo que sea recto, los otros dos tienen por fuerza que ser agudos, porque si no ya dejaría de ser un triángulo. Para que lo tomen en cuenta también. Por último, tenemos el triángulo obtusángulo, que es cuando se tiene un ángulo obtuso. Ven que en ese caso el ángulo obtuso está acá. Hay que recordar que los ángulos obtusos son los que están entre 90 y 180, igualmente sin incluir los límites. Entonces un ángulo que mide 90 no es obtusángulo, ni tampoco uno que mide 180. Pero lo que está entre esos dos límites, sí. Entonces, por ejemplo, este ángulo puede medir 120 grados, este puede medir 30 y ese 30. Ven que en ese caso ya con solo uno que sea obtuso, ya se tiene un triángulo obtusángulo. Entonces, de todos esos que vimos, el importante aquí es el triángulo rectángulo, porque solo en ese tipo de triángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, importante también, ven que en ese caso ya les pusimos nombres a los lados. En este caso tenemos los lados que están pegados, por decirlo así, al ángulo recto, se les llama catetos. Entonces este es un cateto y este es el otro cateto. Y el lado que está opuesto al ángulo recto, que en este caso vea que opuesto es lo que está como de frente a él, se le llama hipotenusa. Cosa importante aquí, la hipotenusa siempre es mayor que cualquiera de los dos catetos. Entonces, si este cateto mide 8 y este cateto mide 9, la hipotenusa tiene que ser mayor que 8 y que 9. Entonces puede ser 12, por ejemplo. Pero es importante esto, la hipotenusa siempre tiene que ser mayor a los dos catetos. Entonces, si por ejemplo ustedes están resolviendo un problema y les da que la hipotenusa les dio menor que un cateto, entonces ya ustedes con eso pueden decir, pucha, aquí hay algo que está mal, tengo que volver a revisar lo que yo hice. Entonces, para que lo tomen en cuenta, eso a veces puede pegar muchas salvadas en exámenes, tareas, ese tipo de cosas. Ok, entonces,
Recuerden otra vez, el teorema de Pitágoras solo puede ser aplicado a triángulos rectángulos. Si le ponen un triángulo que sea agudo u obtuso y le piden que saque teorema de Pitágoras, entonces ya ustedes dicen no, eso está mal. Porque no puede ser aplicado a esos triángulos, a menos de que se haga una visión ahí extraña que al final salga un triángulo rectángulo. Pero siempre tiene que tener en cuenta eso, si no existe un triángulo rectángulo no se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces ahora sí, ¿qué es lo que nos dice el teorema de Pitágoras? Nos dice que la suma de los dos catetos elevados al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. En este caso yo puse cateto 1, vean que aquí el subíndice elevado al cuadrado, más el cateto 2, aquí el subíndice 2, elevado al cuadrado, es igual a la hipotenusa, en este caso solo le puse h, elevado al cuadrado. Pero tal vez es más fácil verlo así. Vean que tenemos lo mismo, cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Pero yo puedo hacer un cambio. Yo puedo decir, bueno, a este cateto le voy a llamar A y a este otro le voy a llamar B. Y a la hipotenusa le voy a poner C. Entonces vean que si hago ese cambio de nombre, lo que me va a quedar es A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Lo cual es más conveniente porque me queda como más fácil de escribir, que no estar escribiendo cateto 1, cateto 2 e hipotenusa. Queda más simple poner A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado. Así queda más sencillo. Y también hay que recordar que si ustedes quieren al cateto 1 le pueden llamar A o B, eso da igual. O sea, este puede ser el A y este puede ser el B, o puede ser al revés, que este sea el A y este sea el B. Mientras mantengan la misma notación a lo largo de todo el problema. Entonces, para que los tengan en cuenta. Entonces, aquí, si se quisiera saber una de las variables que están implicadas en el teorema de Pitágoras, entonces hay dos opciones. Primero es que si yo quiero conocer el valor de un cateto. Si yo quiero conocer el valor de un cateto, yo tengo que por fuerza saber cuánto mide el otro cateto y cuánto mide la hipotenusa. Entonces, por ejemplo, en este caso, digamos que quiero despejar el lado A. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Vean que si yo quiero despejar el A, yo ya supongo que yo ya sé cuánto vale B y cuánto vale C. Entonces yo los puedo tomar como si yo ya lo supiera. Entonces, ¿cómo despejo A? Simplemente, primero vean que me está estorbando esta B al cuadrado que me está sumando aquí a la A. Entonces lo que yo hago es pasarla al otro lado a restar, porque si aquí a un lado al igual le está sumando, si la pasa al otro lado tiene que pasar a hacer la operación contraria, que en este caso sería restar. Vean que aquí todavía hay cosas que me estorban, en este caso sería este 2, que será la potencia de A. Entonces, ¿cómo elimino yo una potencia 2? Haciendo la operación contraria. ¿Y cuál era la operación contraria de las potencias? Sí, las raíces. Entonces, como aquí tengo potencia 2, simplemente saco raíz cuadrada. Aquí hay que recordar que cuando no se pone el numerito aquí arriba es porque son 2. Entonces vean que simplemente para deshacerme de ese cuadrado simplemente saqué raíz cuadrada al otro lado. Bueno, a ambos lados en realidad. Aquí se me elimina el 2 y aquí lo que me queda es la raíz. Ya de esta forma estaría despejado el cateto A. Ahora el otro caso es si yo quiero despejar la hipotenusa. Entonces en este caso igual hay que tomar en cuenta que si yo quiero despejar la hipotenusa es porque ya conozco cuánto valen los dos catetos. Ven que en este caso no hay mucho trabajo que hacer. Simplemente aquí le cambio el orden como para que quede como más bonito. Para cuando yo ahora aquí saque raíz cuadrada a ambos lados, vean que se me elimina el 2. Y ya tengo que la hipotenusa simplemente es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Vean que ya me queda despejado directamente la hipotenusa. Entonces de esta manera es más sencillo. Entonces ahora bien, podemos tener un pequeño caso. Supongan que le dan ese triángulo a ustedes, este lado mide 3, este lado mide 4 y quieren averiguar este lado. Entonces le ponemos X. Entonces, ya sabemos que el cateto, por ejemplo, 1 va a ser este, el 3, y el cateto 2 va a ser el 4. O al revés, como ustedes quieran. Pero en ese caso, yo lo que hice fue lo que les decía antes. El cateto este que mide 3 le puse A, entonces A es igual a 3. Y este cateto le puse B, entonces B es igual a 4. Entonces tenemos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a X al cuadrado. Ahora bien, aquí simplemente hacemos las potencias, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16 y tenemos 9 más 16. Al hacer la suma nos queda que es igual a 25. Y aquí ven que para deshacernos de la potencia 2 simplemente sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Lo que me queda que raíz cuadrada de 25 es igual a X o la hipotenusa que yo quiero averiguar. Y hay que recordar que la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces ya tenemos que la hipotenusa mide 5. Vean que ya apliqué con eso el teorema de Pitágoras y ya obtuve lo que quería. Yo con eso estaría listo este ejercicio si fuera un ejercicio. Entonces esa es la forma que se aplica el teorema de Pitágoras. Entonces ahora veamos el segundo caso. El teorema de Pitágoras aplicado a planos cartesianos. Entonces
Lo que se hace en los planos cartesianos simplemente es buscar un triángulo conveniente, y ese triángulo conveniente va a ser un triángulo rectángulo. Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque por lo general en ese tipo de problemas lo que nos piden es encontrar la distancia que separa dos puntos. Entonces, por ejemplo, veámoslo aquí. Digamos, a mí me dan este punto P y este punto Q, y me piden averiguar cuánto es la distancia que se forma entre ellos. Entonces, ¿qué hago yo? Primero que nada tengo que identificar los puntos. Entonces vean que en este caso el punto P sería menos 2, menos 2, porque tengo aquí en X menos 2 y en Y menos 2. Mientras que en el punto Q yo tengo 2,1 porque la coordenada en X es 2, mientras que la coordenada en Y es 1. Ya que los tengo de esta forma, entonces ven lo que voy a hacer yo. Voy a trazar como esta línea de aquí, que van a ser la distancia horizontal o la distancia en X que me separa P y Q, y la distancia vertical o la distancia en Y que me separa P y Q. Vean que aquí también se me está formando un ángulo recto porque es una horizontal con una vertical. Entonces vean que incluso la misma cuadrícula me forma a mí ya el simbolillo ese de que es un triángulo rectángulo. Ya con eso vean que si yo busco esta distancia, vean que aquí se me forma ya el triángulo rectángulo que yo estaba buscando, ese triángulo conveniente que les decía antes. Entonces aquí ya podemos ver que podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿cómo encuentro este cateto? Y este cateto, porque ocupo los dos para averiguar la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, básicamente es como una formulilla, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, si el cateto va a ser la distancia horizontal, entonces digo que x2 menos x1 va a ser igual a esa distancia. Entonces, vean que eso se cumple, por ejemplo, vean de esta manera. Si por ejemplo digo que el 2 va a ser el Q y que este 1 va a ser el P, vean que x2 sería el 2, ¿verdad? Porque es la coordenada en X de Q. Y x1 sería menos 2 porque sería la coordenada en X de P. Y yo ya dije que este era 1 y este era 2. Vean que en este caso, si yo sustituyo los valores, x2 va a ser 2, mientras que x1 va a ser menos 2, ¿verdad? 2 menos menos 2 es igual a 2 más 2, ¿verdad? Porque un menos y menos se me convierte en un más. Y 2 más 2 es igual a 4. Vean que esto se puede comprobar simplemente porque que si cada cuadrícula vale 1, vean que de aquí a aquí tengo una cuadrícula, dos cuadrículas, tres cuadrículas, cuatro cuadrículas. Por lo tanto, la distancia que separa horizontalmente a P de Q serían 4 unidades, que es lo que me dio aquí. Por lo tanto, esta fórmula sí me sirve. Ahora bien, si yo quiero la distancia vertical, ahora lo que calculo es y2 menos y1. Aquí hay que tener cuidado de que si yo aquí escogí que x2 iba a ser del punto Q, y2 también tiene que ser del punto Q, o sea, no se puede ver como un intercambio de notación. En ese caso, si yo dije que el punto 2 era Q, entonces uso el x2 y el y2 de Q. Igual con el P, si yo dije que el punto P va a ser el punto 1, entonces uso el x1 y el y1 como los de P. Ven que en este caso, si tenemos y2, en este caso vale 1, que es lo que tenemos aquí, mientras que y1 vale menos 2, que es lo que tenemos acá. Entonces 1 menos menos 2, vean que sería lo mismo que 1 más 2, porque menos y menos se me convierte en más. Y 1 más 2 vale 3. Vean que con eso ya tengo los dos catetos. Ahora simplemente lo que me queda es aplicar el teorema de Pitágoras. Ya tengo A, tengo E, lo sustituyo en la formulilla. Y lo que nos queda es 4 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a la hipotenusa o la distancia que yo quiero encontrar al cuadrado. Entonces aquí 4 al cuadrado me da 16, 3 al cuadrado me da 9. Ahora los puedo sumar, 16 más 9 me da 25. Y ahora simplemente como en el caso anterior es aplicar raíz cuadrada a ambos lados. Por lo tanto se me va al cuadrado de la C y me queda raíz cuadrada de 25. Que ya hemos visto igual en el caso anterior que raíz cuadrada de 25 era 5. Ven que ya encontramos la distancia que separa el punto P del punto Q. Y vean que, como les decía antes, a pesar de que son dos puntos y uno lo vea como un poco extraño, lo que hicimos fue trazar un triángulo. Por último tenemos el caso de aplicar el teorema de Pitágoras en problemas reales. Entonces es exactamente igual, simplemente es buscar, por ejemplo, por lo general si se trabaja con teorema de Pitágoras lo que se va a buscar siempre es una distancia. Entonces vean que yo lo que hago es buscar un triángulo que sea conveniente para mí, que sea rectángulo. Por lo general lo que hago yo es trazar distancias horizontales y distancias verticales para poder encontrar la distancia que separa los dos puntos. O puede que sea otro caso donde yo en vez de querer la hipotenusa quiero un cateto. Entonces vamos a ver a esto. Vean que en este ejemplo, que es suponer de modo ilustrativo que se tiene una cometa ahí volando y que se tiene que la longitud del hilo o el cordón que se utiliza es 200 metros. Hay un poco exagerada, pero igual es demostrativo.
Mientras que la distancia horizontal, vea que aquí sí está el inicio de la cuerda, aquí está el final de la cuerda. La distancia horizontal que separa el inicio de la cuerda del final de la cuerda son 160 metros, que es esa distancia que tenemos acá. Y nos piden con eso cuál sería la altura a la que vuela la cometa. Entonces bien, vean que ya tengo aquí el triángulo rectángulo listo. Vean que aquí incluso está el ángulo ya denotado. Entonces aquí simplemente es poner que en este caso yo escogí que 160 va a ser el cateto A. Entonces 160 al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, que en este caso es X, es igual a 200 al cuadrado, que hay que recordar que 200 es la longitud total de la cuerda. Ve que aquí ya tengo, como en los casos anteriores, todo para despejar X nada más. Entonces primero hago las potencias, las hago. 160 al cuadrado me da 25.600 y 200 al cuadrado me da 40.000. Ahora aquí esto lo paso al otro lado a restar. Me queda que X al cuadrado es igual a 40.000 menos 25.600. Al hacer la resta lo que me da es 14.400. Y otra vez simplemente sacar raíz cuadrada a ambos lados y me queda que X es igual a la raíz cuadrada de 14.400, que sería igual a 120 metros. Ya con eso vean que yo ya encontré cuánto era la altura a la que volaba la cometa. Y ven que en los tres casos que eran en triángulos, de forma redundante, en planos cartesianos y en los problemas reales, vean que el procedimiento siempre es igual. Siempre es buscar el triangulillo, buscar quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa, buscar qué es lo que nos piden calcular y hacer el despeje correspondiente, ya sea de un cateto o de la hipotenusa. Y ven que siempre se trabaja exactamente igual. Ya con eso estaremos con este video. Muchas gracias.